ahí está Liucha Guevara, en esta foto. Ok, la hija de Che. No, Aleida, la otra. Liucha, Aleida. Sí. Ok, a ver, cuéntame, tú fuiste a los Cabilditos. ¿Cómo era? ¿Cómo se escogían? ¿Tenían un tratamiento privilegiado? ¿Cómo era? Bueno, te hacían una selección supuesta, tienes una entrevista con la alta jerarquía del MINFAR, y de ahí, que era el Ministerio de las Fuerzas Armadas, de ahí ibas a si te aprobaban, ibas a un chequeo médico en el Hospital Naval, y después ya te citaban el día que te llevaban para la escuela en el campo, porque era el primer mes que tenías que pasar una escuela en el campo. Ok, ¿quién fue el primer grupo, tu grupo? ¿Quiénes estaban allí contigo? Bueno, imagínate, era más selecto, era más... bueno, gente que recuerdo. Dame nombres. Hildita Guevara, que no vive ya. Imagínate tú. Estaba un año menos Débora Castro. Bueno, Beatriz Almeida y Juan estuvieron, pero... No, Juan no estuvo, Beatriz sí estuvo. Beatriz sí estuvo. Sí. Ok, que tú pudiste entrevistar la primera vez que iba a la televisión. Ahora dime, ¿la nutrición era diferente? ¿Les daban mejor comida? Bueno, depende. Los primeros tiempos, a la escuela en el campo la leche era quemada, era horrible. Te tenías que formar en lo más difícil, pero después las cosas fueron mejorando. A mí, por ejemplo, yo tuve una dieta hiperproteica. Era muy mucha proteína porque era muy flaquito. Era muy flaquito. Para que engordara. Sí. Pero así le fue ¿Cuál era la idea de meter a los, como se dice normalmente, los nenes de papá en esa escuela? ¿Cuál era la idea de meterlos ahí y qué le hacían? ¿Le lavaban el cerebro? ¿Qué le hacían? No. Primero dabas por la mañana, tenías que levantarte con un frío espantoso, hacer minutos a distintas labores, te regresabas al albergue, te vestías... Academia militar. Una academia militar, pero y después ibas a las clases. Después de las clases empezaban los círculos políticos, los discursos que tenías que leerte. Para moldar el hombre nuevo, supuestamente, la revolución. Y ustedes eran los que, por cierto, hay muchos compañeros míos en Miami que yo los saludo desde aquí. ¿Quiénes? Muchos muchísimos. Está Roberto Purón en Texas, que debe estar mirando el programa. Hay casi todos. Ok, pero ustedes eran las personas que, según el régimen, eran confiables y podían propagar esta idea de lo que es el hombre nuevo. Somos el relevo, éramos el relevo. El relevo, sí. Ok. ¿Tú te sentiste así? Bueno, en algún momento determinado era tanto que yo dije, bueno, seré el relevo, íbamos a ser como el Che, y nos fueron fabricando, lamentablemente en una época íbamos como el Che, después como Luis Orlando Domínguez, depende de cómo el señor se levantara. ¿Alguna vez tú te sentiste en contra de lo que supuestamente tú representabas por tu padre? Yo me aburrí. Te llegas a aburrir cuando empiezas a ver a las personas que son de tu familia en un periódico, etcétera. Ya la historia es de otra manera. Ok, a ver, otras opiniones, Padula, ¿qué piensas? La verdad que no entiendo mucho del tema, pero me imagino que también en esa época aprovechaban para inculcarles ideología comunista, ¿no es cierto? Le pregunto a Fructuoso, ¿eso continúa a lo largo de los años? Sí, toda la vida uno no va a dejar de inculcarse eso, es imposible. Pero hay diferencia entre este grupo. No, es que son cosas que te van nutriendo más, que te van haciendo, que te van forjando, que te vas armando. A ver, ¿cómo se puede quizás moldar una generación, que me imagino que esa era la intención, teniéndolos allí 24 horas, dormían allí con un entrenamiento militar? Bueno, ¿Es posible cambiar la mente de una persona o amoldar la mente de una persona desde jovencita? Bueno, para sí, que sea claro. el hombre En Cuba se utilizan mucho estos métodos, se utilizan mucho las becas para los deportistas, para las diferentes personas que tienen que ver con la política y el gobierno militar. La razón es porque cuando uno es más niño es cuando se puede cambiar más la forma de pensar. Más o menos, pero más suave. No, porque un lavado de cerebro quiere decir que el niño tiene algo dentro y se lo quiere limpiar. Esto no, esto es lo único que vas a ver. Bueno, porque se dice... va a crecer dentro de este medio ambiente. Adoctrinamiento se llama eso, ¿no? Sí, bueno, porque se dice que el cerebro de un niño es como gelatina, que tú tienes que darle ingredientes antes que se asiente. Entonces ese es el momento. Bueno, los cerebros de todos nosotros son como gelatina. El problema es que los niños no tienen nada dentro o sea, conocimiento y conductas, entonces adquieren mucho más rápido. Es el momento de darle los ingredientes hasta que se asiente la gelatina. Vamos a ver tu entrevista de Beatriz. Vamos allí, Beatriz Almeida. Yo no decidí ser camelito, sencillamente fue una decisión tomada por mis padres
Juan Almeida Bosque y Púbila García, mi mamá y mi papá. Y me di cuenta que era realmente Camilito cuando ya estaba en la escuela. Para poder entrar a ser Camilito, tenías que tener alto nivel educacional, es decir, un escalafón alto. Tenías que tener una familia importante. Tienes que tener aptitud militar para ello. Tenías que tener un físico para eso, porque para eso se llevaba al hospital militar a pasar un chequeo médico. Y además pasar por una comisión e entrevistadora de militares de alto rango del Ministerio de la FARC. Pasamos de una vida de niños a una vida militar. Las asignaturas que dábamos en los Camelitos eran las básicas de secundaria básica y además nos daban filosofía o marxismo-leninismo, educación militar, donde aprendíamos a tiro, la vida militar, armar y desarmar una pistola, ruso, es decir, que con profesores rusos traídos de la Unión Soviética y muchos círculos políticos. Lo que nunca olvidaré de los Camelitos es marchar, marchar, marchar. La comida, muy mala, pero bueno, me hizo crecer. La relación entre todas las personas, habíamos de muchos niveles culturales donde teníamos que aprender a convivir y Espasivo Jaracho. Ok, bueno, a ver, como en Venezuela ahora mucha gente dice que ya en vez de decir somos pioneros, seremos jueces, ahora es yo soy Chávez. Puede ser que comience. A mí me suena como la idea de Hitler de crear una raza superior, Sí, algo así. sí. Era como elegir a los que más estaban calificados para luego salir a dominar el mundo. Bueno, en Bueno, la idea de ¿acaso Hitler. la imagen del hombre nuevo? ¿Dónde está? En Miami. Tú eres el hombre nuevo. Miami. ¿Cómo Así será fue el viejo? éxito Imagínate en cómo se programa. arruinó El entonces. éxito fue la verdad, bárbaro. la El verdad hombre que la nuevo está mira, el hombre nuevo ahí en Texas, Estaba en embarcado, Washington, en New York, embarcadísimo con el hombre Ven nuevo acá, de... y en algún de momento Camilito. tú estando ahí, sabiendo lo que tu padre representaba, lo que tú debías de representar, estabas ahí y te llegaste a revelar diciendo esto no soy yo. Bueno, es que tú eres, es como si fueras en un 100 pies, que vas rumbo a algo que te van diciendo, y un día te ¿Cuándo fue ese aburres, día? empiezas a aburrir. Pasaron muchas cosas en mi vida y entonces ahí la cosa me fue cambiando. A mí me dijeron que tú tuviste tremenda pelea un día en esa escuela. He tenido muchas peleas. Y me dijeron que era muy bravo. A veces. ¿Te acuerdas de una de ellas? ¿Te acuerdas de alguna de las peleas? No, no quiero. Algo que yo veo que es diferente es cuando fue él y cuando fueron amigos míos. Yo me acuerdo cuando yo era un niño y un amiguito mío fue y cuando regresó estaba flaco cantidad. Me parece que lo que es la comida ahí se ha deteriorado Al mucho a través de principio los era años. muy Yo pensaba mala. que era mejor. Era muy No. mala y después fue, en determinados casos llegó a ser buena, pero en términos generales no era más mala. Durante los años 90 ahí lo que daban era chícharo. ¿Ok? Y entonces a correr eso y es después a proteína. comer chícharo. Sí, pero Fructoso. que llegó flaco, la gente no quería ir. La gente Ya. se empezaba a hacer un historial médico de que estaban locos para no entrar a ninguna Pero no beca son de lo esas. mismo los camelitos de Baracoa que los camelitos del ¿Cuántos resto del había? país. ¿Cuántos había? Cuba, Primero se armó hambre, todo. Kansas también. primero se formó en Baracoa y después se fueron promulgando para Matanza, Las Villas, etcétera. Pero ya esa parte de allá de la isla no es lo mismo que Fructuoso, nosotros. yo te hago una pregunta. ¿Qué pasó cuando, por ejemplo, la primera vez que te mandaron a cortar caña? Por No, ejemplo? nunca corté caña. Yo nunca no sé lo que es eso. cortaste caña. No. ¿Y el amor, por ejemplo, cómo te llegó el amor? ¿Había amor en los camelitos? Yo soy ¿Había- judío, yo trato de... No, pero por ejemplo, tu primera novia ahí. No, Ahí- yo no hablo de ahí- ese tema, no hablo de ese tema. No, pero te estoy preguntando si ahí había hombres y Éramos mujeres, niños. había Eran hombres y hombres y mujeres. mujeres, porque hay Éramos camelitas. sí, no, estaba mezclado la cosa. Pero el primer amor, la primera mujer que tuviste pasar, esas No, curvas no hablo de esas cubanas. cosas, no. Y tú te enamoraste la primera. Ponme No. violines, que estoy hablando del amor, por favor. Quiero sacarle esa parte a Fructuoso, porque ¿qué pasó ahí la primera vez que te no enamoraste hablo de de una eso mujer? porque... No hablo, yo no. Pero tú entraste ahí. No, es un tema que es difícil para mí. Quitando que después te casaste con la Argentina y lograste No, una ese ya te es otra familia. historia. Eso es muy diferente, pero tu primer amor fue en los camelitos. No me digas que no. O sea, la Puede primera ser, mujer, puede esas ser. curvas ¿Pero quién cubanas que fue? habían caminado. No. Claro. Yo prefiero no hablar del tema. ¿No?
Pero después me va a contar una de las peleas Me quiere porque sacar. compañeros de Quiero él. conocer el amor de Fructuoso, la primera mujer que pasó por su vida. Qué malo que él es muy malo. No se haga creerlo, es malísimo. No ha llegado esa Qué mujer. gente, qué Después gente. me vas a contar las peleas. Vas a Maurice, tener que aguantar lo que te conteste después. Ok, ¿no tenemos que ir a pausa ya? Ok, nos vamos a pausa y regresamos. Después la opinión de Nori. Yo quiero que me cuente esa pelea, cómo fue. Y después regresamos con las mentiras de los niños. Pausa y volvemos. El amor, quiero saber el amor de Fructuoso.